Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. ¿Qué clase de materia gris o de alma tienen algunos de los políticos que nos rodean? Quizá hay momentos donde una administración está de salida y otra, la del presidente Trump, se prepara para tomar control este próximo mes de enero. Quizá muchos de los legisladores, fiscales y jueces que nos han fallado y que se han fallado a sí mismos anteponiendo sus agendas personales o los intereses globalistas de quienes les han pagado sus campañas, como ese señor cuyo nombre se pronuncia lo mismo por delante que por detrás, deberían mirar hacia adelante y comenzar a hacer el trabajo para el que nosotros los hemos elegido. Porque resulta, perdónenme la honestidad, atroz, indignante comprobar todos los días, y se lo digo no solo como periodista, sino como espectadora, cómo muchos de estos personajes han puesto en la calle a criminales confesos, violadores y asesinos que han regresado con más saña, cabalgando en la impunidad, a seguir haciendo daño a personas inocentes. ¿Cómo es posible que esas agendas izquierdistas y desquiciadas de un mundo sin fronteras, sin policía, donde a un niño con 5 años le empujen a decidir si quiere tener un pene o una vagina y donde los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, pretenda seguir imponiéndose en algunos estados de este país, pese al deseo firme y contundente del pueblo americano que ya se expresó este pasado 5 de noviembre en las urnas? Quizá deberían hablarle a los ojos a la madre de Laken Riley, la joven de enfermería cuya vida fue salvajemente arrebatada por José Ibarra y a quien finalmente hace 2 días condenaron a prisión perpetua. Uno de los más de 400.000 monstruos, y son cifras oficiales, con antecedentes criminales por asesinato, violación de mujeres, de niños, extorsión, secuestros o robos, que desgraciadamente, confundidos con otra gente de bien que también ha llegado entre esos más de 11 millones indocumentados que están libres en nuestras calles y entre nosotros, pues han hecho su agosto. O preguntarle a la gobernadora de Massachusetts, solo por poner un ejemplo reciente, a Mary Haley, si sigue todavía empeñada en gritar a los 4 vientos que su estado no va a cooperar con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración que Trump quiere llevar a cabo tras haber sido arrestados 3 inmigrantes ilegales, acusados de violar a varios niños en Massachusetts y con antecedentes por haber cometido esos mismos crímenes en sus países. Además de otro condenado por violar a un niñito en Brasil que estaba escondido en Estados Unidos y que ya había sido detenido y puesto en libertad en la frontera de Estados Unidos en el año 2022. ¿No le debe a los niños de su comunidad, que podrían ser los suyos o sus nietos, la tranquilidad de poder llegar a casa seguros? ¿No debería priorizar la seguridad pública a su dolor de estómago porque esta nación escogió a un presidente que no era precisamente su favorito? Porque no solo fallaron en sus pronósticos, sino también en su mensaje, en lo que verdaderamente es importante para quienes vivimos aquí, independientemente del color de un partido o de un candidato. Se equivocaron hablando de polarización, de desunión en una nación que demostró estar más unida que nunca contra lo que muchos de ellos han abanderado en esta administración. Porque en esta elección se votó por la realidad y se votó por un cambio. ¿Cómo es posible que con el ejemplo de ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York, donde el crimen se ha cuadruplicado, las áreas turísticas se han llenado de prostitutas y de zombies bajo los efectos del fentanilo, se han recortado los servicios públicos como la policía para poder atender las necesidades de estos inmigrantes y la calle se haya llenado de homeless? Ahora, por contradecir la política migratoria de la nueva administración, quieren hacer crecer esas mal llamadas ciudades santuario, como ha ocurrido en Los Ángeles o en Boston. ¿Por qué comenzar a desinformar, demonizar y sembrar el terror sobre una deportación masiva de la forma que los medios liberales ya están a bombo y platillo tratando de nuevo de dañar la nueva legislación de Trump, en lugar de hablar de la posibilidad de limpiar de esos criminales nuestras calles, impedir que pandillas como el Tren de Aragua, que ya ha llegado a 16 estados, se sigan extendiendo, o de permitir una reforma migratoria ordenada que dé prioridad a los que ya llevan tantos años aquí sin haber podido salir de las sombras? ¿Podrán estas ciudades imponer su condición de ciudades santuario a un mandato federal en el caso de que Trump declare una emergencia nacional? El nuevo gabinete ya está listo y más preparado que nunca para empezar a trabajar, con un Elon Musk que ha asegurado ya que su primera misión va a ser recortar 500.000 millones del gasto público que se están despilfarrando en burocracias y que podrían estar en manos de la gente. ¿Dejarán a este nuevo gobierno que al menos lo intente? Comenzamos.
Bueno, pues sin más dilación le quiero presentar a nuestros invitados. Se está ya incorporando Mario Duarte, exsecretario de Inteligencia de Guatemala, experto en temas geopolíticos, presidente de Project Dynamo, una persona además, un gran conocedor de estos temas. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos en el día de hoy. Y se está incorporando también César Paz, agente especial del FBI, un conocedor de la ley y el orden, con quien quiero empezar precisamente a hablar sobre este tema de las ciudades santuarios. César, resulta, a mí al menos me resulta increíble que con el ejemplo que ya está creado de las ciudades santuario que en estos momentos hay a nivel federal, San Francisco, Nueva York, Chicago, lo que hemos visto en las calles, etcétera, todavía haya ciudades que pretenden ser ciudades santuario. Te quiero hacer una pregunta porque lo desconozco. Yo no sé si en el caso de que Donald Trump declarara una emergencia nacional, esas ciudades de repente podrían imperar su condición de ciudades santuario frente al mandato federal de un presidente. Gracias por la invitación, Mariana. La pregunta es excelente porque lo que estamos viendo es un desacato completo a la ley federal. Es necesario subrayar el hecho de que cada estado es autónomo, por eso este país se llama Estados Unidos. Sin embargo, la ley federal, porque somos una república, la ley federal se impone ante la ley estatal. Ahora, no solamente hay ciudades santuarios, tenemos estados santuarios, tenemos casi una docena de estados santuarios que van a continuar con el desacato. Pero el vicepresidente Trump va a ejecutar una orden federal, una orden a nivel nacional. Yo no creo que estas ciudades o estados van a poder ganar o van a hacerle la contra a él, porque en realidad puede pedir la ayuda no solamente de la Guardia Nacional, pero también de las tropas americanas, las tropas del ejército y los recursos que tienen a la mano las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahora, César, resulta absolutamente impensable, ridículo. Yo veía antes las cifras, incluso tengo algunas acá, entre los 420.431 inmigrantes ilegales convictos que no han sido detenidos, y estas cifras de 425.431 fue precisamente de las agencias federales de aquí de Estados Unidos, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Son 13.099 convictos de homicidio, 15.811 convictos de asalto sexual, ese total de 425.431. Esa gente se ha confundido, entre otras familias y otra gente de bien que también ha entrado a este país con el deseo de buscar una oportunidad. Lo han hecho ilegalmente, pero al menos no son criminales. Pero estos individuos en muchos casos han sido puestos en libertad por fiscales y por jueces en este país que responden a esas agencias, a esas agendas globalistas del señor Soros y compañía, con el peligro que esto supone para todos nosotros. Es increíble lo que ha sucedido en Estados Unidos, especialmente en estos últimos 4 años. Tratan de echarle la culpa a aquellos que realmente no tienen la culpa y absuelven o purifican a aquellos que realmente son los responsables de que estas cifras sean tan altas. ¿Cómo es posible que en este país, que en realidad pudo cerrar la frontera, cuando cerraron la frontera después de 9/11, nadie entraba, nadie volaba, nadie podía entrar por el mar o por la tierra? Que no puedan realmente ejercer un control de las fronteras número uno, es increíble. Claro, es que uno se pone a pensar y dice, vamos a ver, ¿cuál es la función de un fiscal? ¿Cuál es la función de un juez en este país? Hay un código deontológico, más allá de que les haya pagado su carrera política o su carrera a la judicatura o a la fiscalía, que es ese código deontológico, es ese amor a lo que hacen, esa responsabilidad sobre el cargo que están ejerciendo. Y que tristemente en Nueva York hemos visto, yo recuerdo por ejemplo cuando a la policía en Times Square, estos individuos que finalmente además se demostró que eran pertenecientes al famoso Tren de Aragua, del que vamos a hablar un poquito más a continuación, esos individuos estaban agrediendo a policías y esos individuos llegaron y los pusieron en libertad. Yo me cuestiono, como muchas de las personas que nos están viendo, usted que es un agente y un agente de campo que a veces pasan años detrás de hacer investigaciones y que por fin consiguen una detención, tiene que ser absolutamente frustrante ver que ustedes tienen en su mano y pueden comprobar que son criminales y que estos jueces o fiscales los ponen en libertad simplemente obedeciendo a sus propios intereses.
Bien, el punto que haces realmente hay que subrayarlo porque lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy pensando y lo que pensamos muchos es que estos fiscales y estos jueces ponen como primero no la constitución estatal de cada uno de sus estados, sino que ponen como prioridad la ideología política o la ideología social o socialista que ellos, a la que ellos se han sumado. El fiscal supuestamente tiene que presentar los cargos y la evidencia, los cargos basados en evidencia que los agentes de la policía o los agentes federales han podido reunir en una investigación, presentarnos ante un jurado para probar la culpabilidad de A, B o C persona, pero en lo que están basando sus decisiones de proseguir con un juicio penal o no, es la ideología esta de que cada persona tiene el derecho o la habilidad de recuperarse, de rehabilitarse, cuando eso en realidad es imposible, diría yo, porque ¿cómo puedes esperar que una persona, un terrorista o que un violador de niños o de personas en general, o una persona que está involucrada en narcotráfico y en el tráfico de seres humanos en la frontera del sur de México y Estados Unidos, ¿cómo puedes esperar que estas personas que ganan tanto dinero y han estado en este tipo de actividad criminal vayan a rehabilitarse? Para mí, en los 30 y pico de años que tengo en esta carrera, no lo he visto más que un par de veces. Señor Paz, además usted es un agente especial. Usted lleva, como dice, 30 años enfrentándose, investigando, sacando adelante esas investigaciones en contra de muchos de estos individuos. Ya no solamente la frustración que genera, es también el escepticismo de qué está ocurriendo con la agencia a la que usted está dando también su vida. Y ahí entramos en el apartado de lo que se ha hablado de la limpieza de las agencias federales, de la limpieza que no son los agentes de campo como usted que se juegan la vida todos los días, sino esas cúpulas que tristemente se han convertido en brazos políticos y que tristemente no están haciendo su trabajo, poniendo en entredicho el trabajo que sí hacen ustedes. Marian de la Fuente, has abierto un dique en este momento porque has tocado el punto que nos ha afectado por muchos años a las agencias federales y a aquellos que hemos pertenecido a agencias como el FBI, como la DEA, como ATF, etcétera, etcétera. Porque lo que los gobiernos anteriores, específicamente el gobierno de Barack Obama, hizo fue la agenda política que Barack Obama quería imponer. Recordemos lo que él decía, ¿no? Que quería cambiar a Estados Unidos, quería cambiar a América de una manera completamente transformadora. Eso es lo que ha sucedido no solamente en los 8 años en que él estuvo como presidente, pero también ha sucedido en estos últimos, casi estos últimos 4 años, cuando la administración del señor Biden ha permitido demasiados abusos a la ley estadounidense. Serví para el gobierno federal 23 años y ahora en ejercicio libre hago cosas similares y todavía sigo viendo no solamente la frustración mía, pero la frustración de agentes que todavía están en el servicio del FBI o de otras agencias federales, porque se están estrellando básicamente, no solamente con esta ideología socialista, pero se están estrellando con un trabajo que han hecho por meses o años aún, que no lo pueden presentar a una fiscalía federal, porque la Fiscalía Federal tiene una agenda que en realidad no tiene como prioridad la Constitución Federal de Estados Unidos. Y eso sin entrar en el señor Saab, por ejemplo, con los años que les costó al gobierno federal poder perseguirlo, dar con él, por poner solamente uno de los ejemplos más recientes, y fue entregado como si fuera sin que hubiera ni siquiera un quid pro quo, es decir, usted vamos a tal, yo le voy a entregar, no se preocupe, al señor Saab, y lo que hayan hecho mis agencias en 9 años, y además ese juicio y que este señor esté en una prisión federal de los Estados Unidos, no importa, yo se lo entrego.
a cambio de unas elecciones libres. Todavía estamos esperando las elecciones libres, o por lo menos los resultados de esas elecciones. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida. Ahí tienen ustedes el número en pantalla. Por favor, opinen, ayúdenos a entender un poco qué piensan ustedes de cómo se está tratando ya de dinamizar este nuevo gabinete y esta nueva legislación. ¿Se podrá, no se podrá? ¿Creen ustedes que existe mucha voluntad y mucha fuerza y muchas ganas y sobre todo la unión del pueblo americano? Llámenos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues estamos de regreso. Ya tenemos a Mario Duarte, exsecretario de Inteligencia de Guatemala, experto en temas geopolíticos, presidente de Project Dynamo y además un conocedor, obviamente, no solamente de los movimientos migratorios, sino también de su efecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola María, gusto saludarte. Quisiera comenzar hablando contigo. Obviamente Guatemala es uno de los países donde también más migrantes se acercan hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Mucha gente que ha llegado hasta acá. Pero también es cierto que ustedes, y en su caso ha sido exsecretario de Inteligencia de su país, sabe la necesidad de los flujos migratorios ordenados. No solamente para los que vivimos en este país por la situación que acumula 11 millones de indocumentados en este momento y los que han entrado sin saber quiénes son, sino también para los que ya están, para esa gran masa que lleva decenios aquí, que tiene hijos en este país, que lleva años soñando con que puedan salir de las sombras y regular su estatus migratorio, se los han pasado por encima. ¿Qué opina usted de esta nueva reforma que quiere imponer el presidente Donald Trump y la política abierta, de puertas abiertas, que se impuso en la anterior administración y que todavía a día de hoy, tristemente, está abierta? A ver, mira, fíjate que te voy a contestar desde una perspectiva más americana que guatemalteca. Como tú sabes, tengo doble nacionalidad, serví en el US Army y en otras cosas en el gobierno. Y fíjate que el problema es de que el gobierno de Estados Unidos en las últimas décadas ha tomado una postura que apoya más al subdesarrollo en Latinoamérica que en realidad ayudarlos. Y lo que ha provocado es esta situación de la migración ilegal en masa y descontrolada, precisamente como un arma política, lamentablemente, en contra de lo que es la tela social de Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo hoy y lo vimos más claramente este año con la cantidad de indocumentados e ilegales que hay en Estados Unidos, y cómo los demócratas, sin excepción, buscaron de alguna u otra forma hacerlos votantes legales. Obviamente eso, un intento, no se puede definir de otra forma que un fraude electoral. Coincidentemente, estas mismas estructuras del gobierno de Estados Unidos, pero principalmente todos estos Foreign Service Officers, como se les dicen, o los diplomáticos que fueron nombrados en su mayoría en el gobierno de Bill Clinton o en el gobierno de Obama,
son ahora los que están causando aún más problemas en Latinoamérica y con sus políticas de miseria, a pesar de que han aumentado los billones de dólares anuales en ayuda, han causado en realidad una baja en el desarrollo en todos nuestros países. O sea, sí es una crisis causada y nuestros países, al final de cuentas, en Latinoamérica, lo que se vuelven es como decimos, la grama debajo de los pies de los elefantes que están peleando entre ellos. Y un gran ejemplo de lo que estás comentando es El Salvador, donde la migración salvadoreña se ha reducido, fíjese, 83%. O sea, uno ve esas cifras y dice, caramba, cuando una persona que se arriesga y pone su vida en la frontera a manos de los coyotes, a su propia familia, se le da la oportunidad de quedarse en su país, de apostar por su país, de tener la seguridad de poder seguir vivos al día siguiente, de poder progresar. La gente no emigra solamente porque quiera emigrar, sino porque en muchos casos hay una necesidad. Pero también es cierto que entre todo eso tienes, como muy bien has indicado, países que utilizan esa migración como un arma diplomática. Es decir, si tú no me das lo que yo quiero, yo voy a hacer que la gente salga en masa y te llegue, como ha hecho últimamente el señor Maduro, abriendo hospitales mentales, abriendo cárceles, etcétera, y dejando que los delincuentes rampen por acá como quieren, con el motivo además de que la opinión que existe en Estados Unidos sobre los venezolanos, sobre los nicaragüenses, sobre los latinos en general cambie, porque ese es en el fondo lo que también ellos desean. Por supuesto, al final de cuentas lo que hicieron fue instrumentalizar la migración ilegal de una forma política, o weaponizing, como se dice en inglés, ¿verdad? Y mira, tú mencionas el ejemplo de El Salvador, y ese es, creo que yo, el mejor ejemplo que se puede dar de cómo un país puede defenderse dignamente, mantener su soberanía y decidir tener esa forma de cooperación y colaboración con los Estados Unidos sin subordinar sus intereses propios. Y por eso Estados Unidos logró, a pesar de un embate directo de la administración Biden, de la Unión Europea y no digamos de la red de ONGs de Soros, que lo empezaron a atacar a nivel mundial con el tema de derechos humanos por lo que estaba haciendo con los pobres mareros. Toda esta gente que son, disculpa el uso de la palabra, hipócritas, porque se les olvida que los ciudadanos de cualquier país que son honestos, que son trabajadores, que siguen las reglas, que son obedientes a las leyes, son los que tienen verdaderos derechos. Sin embargo, todas estas estructuras, y las repito, la ONU, la Organización de Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, USAID, el Departamento de Estado, la Unión Europea, le dan más derechos a los criminales o pretenden que tengan más derechos los criminales por su retorcida idea de justicia social que todos los demás ciudadanos. Y ahora lo están impulsando en Estados Unidos, incluso empujando a todos estos, como decías al principio, a todos estos jueces y fiscales activistas, que yo lo que espero es que el presidente Trump tome y como decimos en Estados Unidos, les tire el libro de la ley encima y que hayan consecuencias severas contra ellos por haber puesto a tanto americano en peligro, y que sabemos ahora ya hay más de 400 muertos, por lo menos, a manos de migrantes ilegales que fueron liberados por todos estos activistas que juegan a ser jueces o fiscales. Mira, hace muchísimos años, con una primera dama en El Salvador, yo tuve la oportunidad de salir a las calles para un reportaje que hicimos para la cadena Telemundo, un programa nacional. Salir a las calles para liberar a las chicas, a las jóvenes del poder de las maras. Y realmente fue absolutamente increíble darte cuenta que un pueblo completo estaba sometido, es decir, las maras tenían más derechos, dominaban sobre cualquier institución, porque además hay otra cosa, las maras y la delincuencia hace el agosto con la corrupción y con la impunidad, porque pagan, extorsionan a las estructuras de poder en las que se podría refugiar un ciudadano y las toman como suyas. Entonces hay ciudadanos indefensos absolutamente frente al poder de estos grupos criminales. Y en El Salvador lo que se hizo fue una limpia. Yo recuerdo en una ocasión también, en el programa anterior, conversando con uno de estos maravillosos gerifaltes con su trasero bien apostado en Washington, hablando de la violación de los derechos humanos del señor Nayib Bukele. Y yo le decía, ¿cuántas veces has estado en El Salvador? Seamos honestos.
No Tamara Tamachuk, que sí está allá y que trabaja en tu organización. Tú, ¿cuántas veces has estado tú? ¿Cuántas veces te ha tocado hacer este trabajo? ¿Cuántas veces tú podrías pensar que tienes a tu familia en peligro, que si sales te van a romper tu negocio, que si sales no sabes si te van a violar? ¿Cuántas veces te has puesto en ese estado? ¿Tú no crees que tiene más derecho el pueblo que esas bandas criminales? Quizá a lo mejor si pensamos así, el mundo empezará a cambiar y sería un poquito mejor de lo que es en estos momentos. César, quiero pasar contigo porque estábamos hablando sobre la inmigración, además como chantaje por parte de los gobiernos, y estamos hablando también del poder que han ido adquiriendo estas maras, refugiándose en la impunidad y refugiándose en la corrupción. Tú estás en Ecuador en estos momentos, y Ecuador yo creo que es uno de los ejemplos brillantes de cómo el cartel de Sinaloa, cómo el cartel de Juárez ha ido haciendo el agosto, tomando posiciones, pagando alcaldes, pagando gobernadores, en un momento donde ya el país realmente está tomado por el AMPA. Si esa campaña política es la que gana, y ellos apuestan a varias, no a todas, pero a varias, entonces ya tienen comprado a un presidente y a una administración. ¿Qué es lo que hacen luego? Identifican a aquellos dentro de esa administración en ciertos departamentos o ministerios y tratan de comprarlos, de modo que pueden ejercer control. Una vez que hacen esto, se dedican a enfocarse al sistema judicial, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Corrompen el sistema judicial, y una vez que corrompen el sistema judicial, entonces pasan al sector privado. Tratan de reclutar personas en el sector privado que pueden ser de beneficios para ellos. Y una vez que logran eso, el último paso es atemorizar a la población. ¿Y cómo atemorizan a la población? Es aumentando el crimen local. Me refiero a extorsiones o vacunas, como la llaman aquí en Ecuador y en Colombia, secuestros, extorsiones, sicariatos, narcotráfico, prostitución. Me llamó la atención cómo estos carteles comenzaban a irse hacia la zona de Esmeraldas, cómo comenzaban precisamente a pagar a alcaldes, a gobernadores, como estás diciendo, para que las bajadas de avioneta, bajaban los radares para que pudieran aterrizar las avionetas. En muchos casos, además, en compendio con el propio ejército, que también se sabía que había ciertos mandos que lo protegían, y así se empieza realmente esa onda de corrupción que tristemente impera en América Latina. Y en México yo creo que tenemos el mejor ejemplo de todos, y tenemos una nueva administración ahora con Claudia Sheinbaum, que uno podría decir, bueno, ¿será posible que México a través de esta administración se le dé la oportunidad de devolverle ese poder al pueblo que ahora tiene el crimen organizado? Y yo, por los primeros pasos que estoy viendo, honestamente lo dudo. Si ya Andrés Manuel López Obrador se arrodillaba ante el cartel de Sinaloa, no creo que Claudia Sheinbaum, con el problema que tiene ahora mismo organizado entre los seguidores del Mayo y los seguidores del Chapo y las bandas en la frontera tratando de conseguir quién pasa más gente a los Estados Unidos, lo dudo mucho. ¿Qué opinas tú? Mira, ¿cómo podemos...? Déjame explicarte algo. En primer lugar, cuando un cartel de la droga tiene ingresos anuales que superan los ingresos de la Coca-Cola, Pepsi-Cola, Apple, HP. Entonces, cuando estos ingresos son en billones, ¿cómo puede un país que está en un déficit fiscal, cómo puede un país como Ecuador en este momento pelear contra un cartel de la droga, a menos de que consigan los recursos que realmente necesitan para poder combatir un cartel de la droga? Lamentablemente, en el caso de Ecuador y también en el caso de México, pero específicamente de Ecuador, no constan o no hay los expertos necesarios que hayan ya combatido o que hayan desarticulado o desmantelado un cartel de la droga. De modo que lo que pienso que estos países necesitan hacer es pedir y aceptar recursos del exterior, de países que pueden aportar para las metas de control de la criminalidad como las tienen aquí en Ecuador. Pero una vez más, cuando un cartel de la droga tiene ingresos tan altos como estas multinacionales que mencioné, como la Apple, Pepsi-Cola, Coca-Cola, etcétera, se le hace difícil a un país tan pequeño como Ecuador o que está con problemas económicos, se les hace difícil combatirlos. Pero necesitan no solamente el apoyo de países como Estados Unidos, pero también de personas que saben del tema y que ya han tenido
éxito en investigaciones o en desarticulaciones o desmantelamientos de carteles de la droga como el cartel de Jalisco o como el cartel o como la antigua se llama la Federación, ahora Sinaloa. Entonces, una vez más, los recursos están en el exterior. Los recursos no están en México solamente, o en Ecuador, o en Costa Rica, están en el exterior. Lo que tienen que hacer es poder pedir esa ayuda, aceptar los recursos y enfrentarse a una batalla, no a una batalla, pero enfrentarse a una guerra que puede durar muchos años, pero que no es imposible de triunfar. Bueno, me dice nuestro próximo invitado que ya está conectándose con su compromiso de estar con nosotros a esta hora. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar de inmediato con este interesante tema de cómo se plantea el tema migratorio, cómo se plantea realmente las ciudades dormitorio, las ciudades santuario y lo más importante todavía, si esta administración va a tener campo, le van a dejar realmente tratar de intentar ese cambio. Ya Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, pues vamos a continuar con... no tenemos una bolita de cristal, pero nos gustaría pensar que al menos esta nueva administración va a poder sacar adelante o tratar de intentar sacar adelante muchas de las propuestas que nos hicieron a muchos votar por ese cambio. Quisiera volver otra vez con Mario, porque una de las cosas que está prometiendo esta administración, hay tres cosas que a mí me parecen fundamentales. Una de ellas es que es gente joven, es gente que tiene ganas. Dos, que es gente que en muchos casos no tiene nada que ver con el político tradicional o con lo políticamente correcto. Tres, que tienen méritos suficientes para poder haber ascendido a esas posiciones, méritos que además lo han demostrado de forma personal, pero sobre todo ganas y lealtad a la persona con la que están trabajando. ¿Cómo perfilas tú desde afuera y también desde adentro, porque también perteneces a esta sociedad, a esta nueva administración? Mira, Mariana, fíjate que yo creo que este nuevo gabinete del presidente Trump responde mucho también a lo que le pasó a él durante su primera gestión, que fue un sabotaje a lo interno, porque él puso a personas un tanto quizás inocentes políticamente, pero también idealistas, o simple y sencillamente que creyeron que ser el secretario de poderosas agencias iba a ser fácil o lo equipararon, por ejemplo, con gestionar o manejar una corporación o una empresa, y se dieron un gran choque de pared. Y lo que pasó ocurriendo fue que la misma burocracia, o mejor dicho, los burócratas no electos, que son los que manejan la mayoría de estas agencias o todas estas agencias, se los comieron y literalmente los inutilizaron durante 4 años. Y aún así el presidente Trump tuvo muchos logros, principalmente hacia lo interno, pero si te das cuenta, a lo externo, fuera de él con su trabajo directo como primer diplomático de su país, apoyado después incluso con personas como Rick Grenell, que fue muy activo principalmente en el área europea, lograron ellos, y bueno, también podemos mencionar como el embajador Friedman o incluso su yerno también, ¿verdad? El yerno del presidente Trump, que lograron llegar a paz en estas regiones. Por ejemplo, podemos hablar de los Abraham Accords, ¿verdad? Ahora bien,
A pesar de eso, él tuvo esos logros, pero en muchas de las otras regiones fue un sabotaje total el que hubo. Y hubo un retroceso. Recuérdate que fue durante el gobierno del presidente Trump donde se dio el tema de las primeras caravanas migrantes o las grandes masas de migrantes que iban en dirección a Estados Unidos. La primera fue detectada, de hecho, llegando a Guatemala en el 2017, que fue la primera gran marcha que se organizó en Honduras. Y digamos, nosotros como país recibimos solicitud del presidente Trump de detenerlos, de no dejarlos que atravesaran Guatemala. Y obviamente nosotros con nuestras fuerzas policiales, militares y con observación de que se respetaran los derechos humanos, obviamente lo que estábamos haciendo era proteger el suelo guatemalteco o su soberanía territorial. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a recibir, o nuestros funcionarios empezaron a recibir llamadas por atrás de diplomáticos del Departamento de Estado, diplomáticos de la Unión Europea, diplomáticos de diferentes instituciones amenazando al país de que si no los dejaban pasar iban a ejecutar préstamos, que iban a subir las tasas de interés de los préstamos del país. Entonces se volvió una situación muy difícil, y al final lo que estas grandes masas hicieron fue presionar a niños, bebés, ancianos en contra de las barras y los tuvimos que dejar pasar. Entonces todas estas situaciones el presidente Trump creo que las vio y decidió poner personas, como tú dices, totalmente leales a él, leales a la misión, pero ante todo, y si te das cuenta, todas estas personas que han sido nombradas son todos America First, que es al final de cuentas su verdadera obligación. Primero Estados Unidos, después Estados Unidos y de último Estados Unidos. Y es el ejemplo que yo pongo siempre, es cuando un avión se va a caer, antes de ponerle a nadie una mascarita te dicen que te la pongas tú mismo, porque si no es difícil que tú puedas llegar a ayudar a nadie. Estamos en una situación donde realmente América necesita ser primero, América necesita volver a recuperar ese brillo que siempre tuvo como primera potencia mundial y que tristemente perdimos a nivel geopolítico con la salida abrupta y terrible de Afganistán, y después con todo este desastre que hemos visto con una frontera, con una política abierta que ha dejado que 11 millones de indocumentados, con esos más de casi 430.000 delincuentes estén en estos momentos en nuestras calles. Arreglar todo eso obviamente no va a ser una cuestión fácil, sobre todo porque, como nos dice Mario, y me encantó esa parte que tú nos hablaste en primera persona, cuando un gobierno está tratando de hacer algo pero recibe ese chantaje emocional de todas esas instituciones, de todos esos diplomáticos, de todas esas organizaciones, amenazándoles para no hacer correctamente su trabajo, para tratar de ponerle un cortapiso a alguien que sí lo está haciendo, pues realmente estamos en una situación bastante comprometida. Vamos a hacer una pausa, les pido nuevamente que nos llamen, ahí tienen el número en pantalla y regresamos en solo unos instantes. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, continuamos y hay otro tema que a mí me parece prioritario e importante, porque estamos hablando de seres humanos. A veces hablamos de números, pero nos olvidamos qué hay detrás de esos números. Y yo quisiera hacer una mención especial a esos más de 350.000 niños, y las cifras son absolutamente irregulares. Hay quienes hablan de 450.000. Y créanme que he tenido a todos los legisladores que ustedes se puedan imaginar, senadores, congresistas, que han estado también en este programa, han estado en la radio conmigo, en otros programas a los que les he preguntado qué ha pasado con esas criaturas que entraron como menores no acompañados en este país y que nadie sabe dónde están, han desaparecido.
Yo quiero hacer un programa especial sobre esto más adelante, un programa completo para poder analizar realmente con diferentes aspectos dónde están esas criaturas, quién tiene la responsabilidad, dónde han podido ir, qué se puede hacer para tratar de encontrarlos. Pero así a pequeños rasgos quisiera comentarle y quisiera comentarlo también con nuestros invitados. Es absolutamente impensable que esta administración haya dejado pasar menores no acompañados, que en muchos casos llevaban un papelito en un bolsillo que decía: me llamo fulanito de tal y me va a recoger en Miami menganito de tal. Cuando llegaban a Miami, menganito de tal sacaba una licencia y lo entregaba. Lo que no sabían es que había carteles del narcotráfico detrás. Esos niños muchas veces eran sustraídos de sus comunidades, en otras cosas dados por los propios padres con la promesa, esperanza de que los iban a entrar aquí, iban a tener un futuro mejor. Y esos niños que les estaban esperando son pedrastras, son gente que se dedica al tráfico de órganos, son gente que se dedica a la pedofilia infantil. No sabemos realmente quiénes son. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no están, que se los ha llevado el viento. ¿Cómo es posible una cosa así, César? Mira, lamentablemente aquí en Estados Unidos la administración anterior ha hecho caso omiso de las necesidades, no solamente del pueblo estadounidense, pero también de las necesidades de aquellos que entran aquí de una manera legal o de una manera ilegal. No poner atención al problema de tráfico de niños o de pedofilia o de pornografía infantil es algo muy serio. Sabemos que esto sucede a nivel mundial, pero los carteles de la droga, quienes son los que están detrás de todo esto, recordemos que hace muchos años los carteles de la droga se enfocaban más que nada en el narcotráfico. Luego se tomaron la región completa del sur y se involucraron en el tráfico de personas. Ahora tienen sus tentáculos en diferentes áreas. Estos niños que han desaparecido, que son aproximadamente 400,000, eso es responsabilidad de la administración que está terminando justamente en un par de meses. ¿Por qué el Departamento de Justicia ha permitido que estos crímenes sucedan en nuestras, y discúlpame que te lo diga así, en nuestras propias narices? Esto es algo increíble. O sea, si los Estados Unidos, por supuesto, déjame corregirme, si el gobierno del señor Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris se proclaman los protectores de la sociedad, los protectores de las personas, los protectores de las mujeres de diferentes razas, de los hombres de diferentes razas y de los niños, ¿cómo es posible que hay más de 400,000 criaturas menores de edad que están perdidas y ni siquiera saben dónde están y no saben qué ha pasado con los registros de ellos? Increíble. Es absolutamente increíble y además ni siquiera increíble, es indignante. O sea, aquí han levantado el grito en el cielo porque había niños en jaulas, que además son unos hipócritas, porque los niños en jaulas estaban en la época de Obama. Y yo misma pude hacer fotografías en McAllen, Texas y en otros puestos fronterizos. Ya estaban, pero bueno, había que sacarlo del contexto para pintarlo como el asesino, como el nazi, como el delincuente, como el secuestrador, como el totalitario. Pero fuera de todo eso, lo que es una realidad es que esas criaturas a día de hoy están perdidas. ¿Cuál es tu opinión, Mario? Fíjate que según los cálculos que se hacen y con datos de CBP y de ICE, hay más de 350,000 niños que entraron a Estados Unidos que están desaparecidos. Y lo peor de todo es que es verdaderamente se orquestó una verdadera red de tráfico de niños inmigrantes en la que participaron, y estamos viendo por los resultados obviamente que participaron ONGs directamente, de la mano de organizaciones criminales transnacionales y lamentablemente también de la administración Biden-Harris. Porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Muchas ONGs financiadas por USAID y financiadas por la Unión Europea y financiadas por la ONU y financiadas por Soros coordinaban o coordinan directamente con los carteles para reclutar niños, para reclutar personas, después los secuestran, en estos pseudo secuestros que ocurren, los llevan a la frontera y en la frontera se los entregan a las patrullas fronterizas. Pero después, dentro de Estados Unidos, estas mismas ONGs con sus partners o con sus socios del lado estadounidense llegan a traer a los niños, el gobierno se los da sabiendo que muchas de estas organizaciones
son dirigidos por criminales, por pederastas, por pedófilos, por exguerrilla, o con personas que apoyaron a la exguerrilla comunista en nuestros países, y se los dan, y los niños, hay récords en todos los aeropuertos de que llegaban a vuelos y después de los vuelos ya nadie sabe a dónde fueron. O sea, estás hablando del crimen más terrible en contra de la inocencia de nuestras sociedades. Y es algo que yo creo que tiene que haber consecuencias absolutamente brutales contra esas personas. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. De hecho, quiero invitarlos para ese programa especial que vamos a hacer, donde vamos a poder indagar un poquito más, donde vamos a poder investigar y donde vamos a poder tener personas que nos ayuden también a entender, por lo menos, señores, a criticar, a hacer pública la desaparición de 350.000 criaturas en esta administración que no saben, no contestan, nadie sabe dónde estás. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Un gusto. Y a todos ustedes, como siempre, también muy buenas noches. Pero antes de irme, saben que la temporada de Obamacare ha comenzado. Saben que hay solamente hasta el 15 de diciembre para que usted pueda conseguir un seguro que se aplique a las necesidades suyas y de su familia. Y ahí tienen ese número de teléfono en pantalla, el de Univista Insurance, donde hay agentes que van a poder responder sus preguntas, examinar exactamente cuáles son sus condiciones financieras, qué es lo que usted desea, y darle también la oportunidad de que no vaya, Dios no lo quiera, a ocurrir un accidente y que usted incurra en unos gastos médicos que en este país son absolutamente increíbles. Les agradezco su compañía, muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere nos vemos mañana.